hemos estado hablando cosas esenciales en cuanto a lo que es la vida cristiana. El día de hoy quiero hablarles acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? Creo yo que muchos de nosotros tenemos una falsa o vaga idea de lo que es verdaderamente el perdón. Y vuelvo y repito, ¿por qué quiero hablar acerca de estas cosas? Porque creo yo que son básicas. Esto es elemental, esto es lo principal, esto es lo básico en cuanto a nuestra vida cristiana, el perdón. Pero antes de poder ver nosotros en realidad qué es el perdón, quiero darle una idea más o menos de lo que dice la Escritura, lo que la Biblia enseña que es el perdón. Perdonar, entonces, podemos decir nosotros que significa disculpar a alguien que nos ha ofendido. Escuche, perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido. O sea, tiene que haber habido una ofensa para poder otorgar el perdón o no tener en cuenta su falta. O sea, es disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar por alto, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Escuche, no está diciendo que no hubo deuda, sí hubo deuda, pero usted está optando por no exigir que se le pague. Usted está optando por perdonar o disculpar a aquella persona que lo ofendió, no tomarle en cuenta. Pero antes de poder nosotros ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta área del perdón, quiero que nosotros podamos ver entonces qué es lo que no significa perdonar. Porque creo que ahí es donde tenemos un montón de cuestiones, un montón de ideas medias vagas, medias absurdas, ¿verdad? Pero perdonar no significa, esto es lo que no significa perdonar. ¿Está conmigo? Veamos entonces. Perdonar no significa aprobar la ofensa. En otras palabras, yo no estoy de acuerdo con la ofensa. No, de repente nosotros pensamos como que, me perdonó, entonces quiere decir que aceptó lo que hice. La ofensa la aceptó como que si fuera algo bueno, algo correcto, y no es así. Aprobar la ofensa no significa perdonar. Pero vamos a la Biblia, quiero que lo vea, porque todo lo que nosotros podamos obtener como una enseñanza tiene que salir de la palabra de Dios. Mire lo que la Biblia nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20 nos dice: ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Entendió? ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! No confunda. El hecho de que alguien le perdone o alguien nos perdone o nosotros perdonemos a alguien, no está diciendo que lo que hizo está correcto o está bueno, de ninguna manera. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que la oscuridad es luz, no, tampoco. La oscuridad es oscuridad y la luz es la luz. Y ya lo hemos visto, el Señor nos sacó de la oscuridad y nos puso ¿dónde? En la luz admirable del reino de su Hijo. La luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. No, Señor, no es así la cosa. Aprobar la ofensa no significa de ninguna forma
perdonar. Tampoco perdonar no significa actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. ¿Está conmigo? Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. De repente tenemos esas ideas absurdas, ¿verdad? Pero ¿por qué me tratan así? Bueno, porque hubo una ofensa. Se produjo una ofensa. ¿Está conmigo? Y no vamos a actuar nosotros como que si no se hubiera cometido una ofensa, cuando sí hubo una ofensa. Y quiero que lo entienda, esta cuestión del perdón es básico para todas las áreas y todas las relaciones de nuestra vida. Porque esto se aplica dentro del matrimonio, se aplica dentro de la familia, se aplica en las amistades. En todo lugar vamos a poder nosotros poner en práctica esta cuestión. Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. No. Si hubo una ofensa, si me ofendiste o te ofendí, te herí, me heriste, hello. Y no podemos actuar como que si la persona no hubiera cometido la ofensa. Eso no es perdonar. Pero a veces, ¿verdad? Decimos, es que si me perdonas, tienes que olvidarte y actuar como... No. No te confundas. Mira lo que dice Segunda de Samuel capítulo 12, versículos del 9 al 13. Y esto es bien interesante. Dice Segunda de Samuel 12, 9 al 13. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Escucha, no es que estamos actuando como que si la persona no hubiera cometido la ofensa. No. Si usted recuerda, esta es la historia del rey David. Y es interesante. ¿Por qué razón? Porque si usted recuerda la historia, David, en lugar de estar en guerra, y quiero que lo entienda, un día vamos a predicar de esto, porque escuche, David, como rey, la nación entera se encontraba en guerra, y él debería de haber estado en el campo de batalla peleando, pero ¿dónde estaba? Estaba en su casa holgazaneando, haciendo nada. Alguien dijo por ahí, creo yo que tiene muchísima razón: una mente desocupada es un taller del diablo. Cuando yo no tengo nada que hacer, cuando no estoy ocupado en algo, entonces voy a hacer tontera y media, porque no estoy usando mi mente para algo. Entonces David viene y mira a una mujer y le llama la atención. Recuerde, es hombre. Tiene esos sentimientos puestos ahí por Dios, pero eso no quiere decir que vamos a obedecer a nuestros sentimientos. Viene él entonces y mira a la mujer que se está bañando y de repente siente una atracción y la manda a traer, pero se da cuenta de que la mujer es casada. Y él sabe perfectamente, que no le digan, que no le cuenten, él siempre estuvo consciente que lo que estaba haciendo estaba mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque él lo sabía, porque él conocía a Dios. Pero de todas maneras viene él y se acuesta con ella. Y después él quiere entonces tratar de borrar las cosas, tratar de pretender actuar como que si las cosas no hubiesen pasado. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta que de Dios no nos burlamos? Y la mujer resulta embarazada. Ahora entonces el rey David tiene un problema. Él va a tratar de cualquier forma de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Y hace una cosa, como dice aquí, acto horrible. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre se vuelve acostándose con una mujer casada, ¿eso es qué? Eso es adulterio. El hombre es un adúltero y ahora se va a volver ¿qué? Un asesino. Porque entonces planea la forma de cómo deshacerse de esta situación.
y manda a matar a Urías. Escuche. Tiene Dios entonces que venir y confrontar al rey. Y envía a un profeta, a Natán, que lo confronta. Y si usted recuerda la historia, el rey se pone así medio furioso, ¿verdad? Muy recto el hombre en sus cosas, actuando. ¿Qué le dice? A ese hombre, cuando le dice, el profeta le cuenta la historia de cómo este hombre vino y se robó una pobre ovejita de un hombre que solo tenía una oveja, pero él tenía un montón de ovejas. Y dice, ese hombre merece morir. Uy, qué recto. Veamos, dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este pecado tan horrible? Porque eso es precisamente lo que hacemos. Es que es despreciar. Cuando nosotros conocemos la verdad y no le damos la importancia, ¿estamos qué? Estamos despreciando. Estamos despreciando la palabra del Señor. ¿Qué dice? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Mire, Dios no anda con rodeos. Dios viene directamente y nos dice la verdad. Me encanta Dios. Porque es entonces cuando el rey David entiende la gravedad de la tontera que hizo. Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Versículo 10. Actuar como que si la persona no hubiese cometido la ofensa. No, Dios no lo va a hacer así. Dios no hace eso. ¿Qué le dice el versículo 10? De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y aquí viene, ¿verdad? Y podemos argumentar todo el día si usted quiere. Ay, pero no, mira nomás, es bien resentido. No, espérate. Deja tus tonteras a un lado. Y entendamos, la Biblia ya estableció algo. Los principios bíblicos no los podemos nosotros cambiar o torcer a nuestro beneficio. La Biblia nos enseña que el hombre o el alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. Pero ese es el Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y si usted recuerda la historia, híjole, los hijos del rey David, uno de ellos viene y viola a una de sus medias hermanas. Miren lo que el hombre tuvo que pasar por despreciar la palabra de Dios. Este medio hermano viola a su media hermana. El hermano de esta muchacha viene y asesina a su medio hermano. ¿Qué es eso? Es lo que Dios había dicho. Miramos al rey David. ¿Quiénes eran los que querían usurpar constantemente su reinado? Sus hijos. Terrible. Versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Mire nada más. Pero Señor, ¿por qué? Mira nomás, esto es grave. Es que lo que hiciste fue grave. Es que lo que hicimos, rebelarnos en contra de lo que Dios establece, es grave. Tal vez para nosotros no lo es, pero para Dios sí es grave. Es una ofensa. Esto dice el
Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Y lo vemos a través de la historia, a través de la Escritura, que esto fue una realidad en la vida y la familia del rey David. ¿Se acuerda usted a quién fue que asesinaron porque se rebeló en contra de él? Y él llora amargamente por su hijo Absalón. Hello. Uy, pero qué cruel es Dios. No, qué hipócritas somos nosotros al no entender, al ignorar la palabra del Señor. Dice, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. ¡Wow! Él lo hizo sin que nadie se diera cuenta y trató de ocultarlo. ¿Y qué dice Dios? No, yo lo voy a hacer enfrente de todo el pueblo. Y usted dice, pero qué corazón de Dios, eso no es perdonar. No, tú tienes una falsa idea de lo que es perdonar. Ese es otro asunto. Y si usted recuerda, otro de los hijos de David viene y en el palacio real saca a todas las mujeres de David y se acuesta con ellas enfrente de todo el pueblo de Israel. ¡Wow! Ponernos a pensar, pero es que ¿qué? Tenemos una falsa idea de lo que es perdonar. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Versículo 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Wow. ¿Sabe qué pasa? Es que no conocemos a Dios. O si lo conocemos, despreciamos su palabra. Pero Dios no juega con el pecado. Y cuando se produce una ofensa, hay que pagar por esa ofensa. Miramos nosotros en el jardín del Edén. El hombre peca, el hombre se rebela contra Dios. El hombre hace lo que él quiere y no lo que Dios ha establecido. Y por primera vez entra entonces la muerte. Y un par de animalitos que no tenían absolutamente nada que deber en el asunto tienen que morir. Es derramada sangre por primera vez para cubrir la desnudez del hombre. La paga del pecado es muerte. Versículo 13. Entonces David, mire, cuando David se da cuenta, cuando David realiza, cuando David entiende, entonces David confesó a Natán. ¿Qué dice? He pecado contra el Señor. Entiéndalo, nosotros pecamos contra Dios cuando nos rebelamos, cuando no queremos obedecer a su palabra. Es interesante cuando nosotros despreciamos la palabra de Él. Es contra Él únicamente que nosotros estamos rebelándonos y estamos pecando. Entonces David confesó, escuche, hay que confesar. Oh, no me venga a decir a mí, no, pero es que me da pena venir a pedir perdón. A mí no me importa tu pena, es que tienes que hacerlo, hay que confesarlo. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Aunque usted podrá decir, pero en realidad había pecado, directamente ¿contra quién? Contra Urías y contra su mujer. No, últimamente fue directamente con Dios la cosa. He pecado contra el Señor. Natán respondió: no te agüites, hombre. Dios es bueno. Dios es amor. Ya hasta parecemos hippies. Dios es amor y paz. No. Se produjo una ofensa. ¿Qué dice?
Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Porque ¿qué merecía? Merecía la muerte. La paga del pecado es muerte. No me venga ahora usted a decir, ay no, qué pobrecito. No, no. Usted comete un delito, usted va a pagar por ese delito. Que no le digan que no. Ay, pero fue intencional. Bueno, intencionalmente también va a ir al bote. Hello. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. No murió por ese pecado cuando eso era lo que merecía. Pero de todas maneras, examine la vida de David. Y siempre estuvo constantemente, y todos sus pecados los persiguieron. Escuche, todos sus pecados los persiguieron durante toda su vida, en su familia. Como la cosa es como así, ok, te perdono. Pero las consecuencias de lo que hiciste te van a seguir por el resto de tu vida. Mire nada más. ¿Se da cuenta la idea absurda que tenemos nosotros en cuanto a lo que es el perdón? Perdonar no significa dejar que los demás se aprovechen de uno. Escuche, dejar que los demás se aprovechen de uno, eso no es perdonar. ¿Se imagina usted en el matrimonio? ¿Verdad? El ofensor más que todo, ¿verdad? Ah, cómo le encanta este rollo. Bueno, si ya me perdonaste, olvídalo. No, pero ¿y la persona que recibió la ofensa? ¿Qué onda? ¿La heriste o lo heriste? Por lo tanto, en un matrimonio va a tener que haber cambios. ¿Escuchó lo que dije? Aquí le va. Si usted viene conmigo y me pide dinero prestado y en buena onda vengo yo y le presto dinero a usted, viene usted y después se hace loco y no me quiere pagar el dinero que le presté, está bien, no hay problema, soy cristiano, ¿right? Le voy a perdonar, no le voy a exigir que me lo pague. Pero ¿qué le va? Si ya necesitaste la primera vez y viste que yo te extendí la mano, vas a regresar una segunda vez. Pero ¿sabes qué? No pagas, hijo. Así es que yo no voy a permitir que tú te aproveches de mí. No te vuelvo a prestar. Porque no pagas. Uy, qué malo, pastor. No, ¿qué es eso? ¿Qué es malo? Vayamos a la Escritura. Dejar que los demás se aprovechen de uno, eso no es perdonar. En el libro de Salmos 37, 21, la Biblia nos dice, mire, tremendo, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos, ¿qué? Dan con generosidad. El que yo te perdone, el que yo pase por alto, el que yo no exija que tú me pagues, no quiere decir que te voy a permitir que vuelvas a abusar de mi confianza. ¿Está conmigo? Los perversos piden prestado, pues son perversos. ¿Y qué dice? Y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. O sea, te perdono, está bien, no hay bronca. No me lo quieres pagar, no lo pagues, pero no regreses conmigo otra vez a pedirme prestado. Porque ya no hay. Se cerró. Proverbios 14:15 nos dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. ¿Escuchó eso? Solo los simplones, solo los tontos creen todo lo que se les dice. ¡Ay, que sí! ¡Que no lo vuelvo a hacer! ¡Que mira! ¡Que oye! Está bien, perfecto show, qué bueno.
Pero no soy simplón, soy prudente. Por lo tanto, ¿voy a qué? Voy a examinar cuidadosamente. Le presté, no me pagó, pero necesita, sí, pero no paga. Entonces aquí ya tengo yo otra opción. Mejor le digo, ¿sabes qué? Mira, mejor te regalo, ¿sí? Ahí tienes. Pero no se lo presto. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Esto es Biblia, esto es la palabra de Dios. Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Escuchó? El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo sé que hay un peligro, ahí me vienen a prestar cuando yo sé que no me van a pagar. Peligro, ahí vienen a quererme ofender cuando yo sé que después no les interesa, no les importa. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tomar precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Yo no sé por qué todo el mundo abusa de mí. Porque eres un simplón, hijo. Porque no estás tomando precauciones. Porque solamente te vas a ciegas. Y por eso sufres las consecuencias. Yo no sé, yo tengo un buen corazón y siempre ando prestando, pero nadie me paga. Porque eres simplón. Porque tienes que tomar precauciones. Gálatas 6:7 nos dice. Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Escuchó? No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Últimamente, de Dios no se burla nadie. David creyó que se había burlado de Dios. Mandó a matar a Urías. Urías muere y él cree, bueno, ya estuvo, ya, aquí la cosa ya la hicimos. Mentira. De Dios no se burla nadie. Dios viene y le manda a Natán, al profeta. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de que de aquí no se va nadie sin pagar lo que debe? ¿Qué dice la canción? Toma chocolate, paga lo que debes. O sea, podemos rebelarnos y podemos no darle la importancia a la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no vas a pagar las consecuencias de lo que tú hagas, de tus actos. ¿Qué dice? Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Si yo estoy sembrando, escuche, si yo estoy sembrando desobediencia, no darle importancia a la palabra de Dios, ¿qué cree que voy a cosechar? Bendición. Estás loco. No. Me imagino si pudiéramos hablar con David. David, si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiaría? Yo le aseguro que David nos diría: cambiaría el miserable día que me metí a la azotea a andar viendo lo que no tenía que andar viendo. Y me hubiera ido mejor a la guerra. Y mi vida hubiera sido completamente diferente. Siempre se cosecha lo que se siembra. Perdonar no significa disculpar sin una base válida. Disculpar sin una base válida. Proverbios 28:13 nos dice: los que encubren sus pecados, ¿qué dice? No prosperan. Los que encubren sus pecados no prosperan.
Pero si los confiesan y los abandonan, ¿qué dice? Recibirán misericordia. Todos quieren misericordia, pero no quieren confesar sus pecados y no quieren apartarse de sus pecados. Y así no funciona la cosa. Oh, pero es que tú eres cristiano, tienes que perdonar. No, sí, sí, soy cristiano, claro que sí, pero no soy tonto. Y no voy a permitir tampoco que nadie me vea como un tonto. ¿Está conmigo? Ah, pero es que entonces la pareja, ¿no? Ay, pero es que entonces no me ama. No, no, sí te amo. Pero las cosas tienen que cambiar. ¿Está conmigo? Si fue la computadora la que te metió en problemas, entonces ya no es más computadora para ti. Hello. Por estar metido ahí en internet, viendo cuál es la... Entonces ya no más internet. Y tienes que, ¿qué? Tienes que aceptar, tienes que confesar tu pecado, porque si no, si lo encubres no vas a prosperar. Tienes que confesarlo y abandonar. Los que cubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. El camino a recibir misericordia. Y recuerde que misericordia es algo que tú no mereces. Lo que mereces es que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Misericordia es Dios, lo que Dios mostró, lo que Dios tuvo con David. Le perdonó la vida, pero la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Y él tuvo que pagar. De veras, yo le digo, a veces me pongo a pensar yo, quizás David hubiera dicho, mejor mátame. Y no haber visto todo el relajo, todo el sufrimiento, todo el dolor que tuvo que atravesar este pobre hombre. Pero es que Dios no juega con el pecado. Nosotros jugamos con el pecado. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sería de nosotros si Dios tratara con nosotros como trató con Ananías y Zafira? Ah, Señor, yo le aseguro que nos ponemos pilas, pero ya. ¿Se imagina usted lo que es venir bien campante acá, queriéndole mentir al Espíritu Santo del Señor? Y que te digan, hey, deja de estar mintiendo, ahí viene lo que acaban de enterrar a tu marido. Ups. Primero les prediqué Hechos 26:20, perdón. Hechos 26:20 nos dice, primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Escuchó? Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, o sea, a todos, esto es para todos. El principio es para todo el mundo. De repente creemos nosotros, ok, para mí no aplica. ¿Y quién te dijo? También a los gentiles, que ¿qué dice? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué? Y volver a Dios. Yo puedo decir que me arrepiento y no volver a Dios. ¿Y sabes qué? No estás en nada. Porque el único que puede tener misericordia de ti, el único que puede apaciguar un poco, el único que puede verdaderamente perdonarte es Dios. Hay que volvernos a Dios. ¿Y qué? Y demostrar. Ay, ya no me gustó la cosa. Volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. El hombre o la mujer que le haya sido infiel a su pareja viene y pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. Sigue escondiendo su teléfono para que el cónyuge no le vea. Hello. No, tienes que demostrar ahora. Tienes que demostrar que dando su celular a su cónyuge. Sí, puede examinar todo lo que tú quieras. Hello. Tiene que demostrar que ha cambiado. ¿Por medio de qué? Por medio de las cosas buenas que hacen. Ahora todo va a cambiar. Lo tengo que entender de esa manera. No hay ninguna otra forma. Pero entonces no confías en mí.
No. ¿Escuchó? Tenemos una falsa idea de lo que es perdonar. Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Que no le digan, que no le cuenten. Es un grave error. Por eso yo quiero que lo entiendan. Mejor nos fuera nunca haber conocido la verdad. Porque después de haber escuchado y haber aprendido de las verdades o de la verdad del Evangelio, y seguimos nosotros haciendo nuestras tonteras, ya no hay más que hacer. Escúchenlo, se lo voy a leer de nuevo. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Biblia ya no nos cuenta, ¿verdad?, que David se volvió a quedar en la azotea y volvió. No. ¿Por qué? Porque entendió. Porque comprendió. Hello. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Pues ¿qué más? Ya Cristo ya murió por tus pecados. Pero Él espera que nosotros, ¿qué? Le confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, nos volvamos a Él y cambiemos. Ya no seguir ese mismo rumbo. Salmo 139, 21. Nos dice, oh Señor. Y eso está eso, mire. No, oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? Pero tú eres cristiano, ¿cómo vas a odiar? No, escuché. Es una pregunta. ¿No debería odiar a los que te odian? Otra. ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Wow. Si tú, la Biblia no nos enseña esto en el Nuevo Testamento. Dice que si tú te encuentras en una situación donde uno que se llame hermano, que se llame cristiano, y está haciendo completamente las cosas que no tiene que estar haciendo, y tú le llamas la atención, y para todos ellos tiene que ser bíblico. Tú le llamas la atención, esto es lo que la Biblia nos enseña. Tú lo vas y lo corriges en privado, tú y él. Y no te quiere hacer caso, entonces tomas a otra persona que vaya contigo y entre dos vas y le dices. Pero no quiere hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirlo a la congregación. Y si aún después de eso no quiere hacer caso, ¿qué nos dice la Biblia? Uy, la Biblia qué mal, la Biblia mal. Ay, dejémonos de tonteras, por favor. Dice la Biblia, con el cual ni siquiera comas. No te reúnas con esa persona. No quiere cambiar. Wow. Quiero que lo entienda cómo Dios mira las cosas y cómo nosotros miramos completamente diferente la cosa. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? Que no le digan, que no le cuenten. La respuesta es sí. ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Wow. Finalmente, perdonar no significa perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. Escuche,
perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. Porque de repente, ¿verdad? Nos volvemos, híjole, hasta alguien estornudó y ya me ofendió. No, tampoco. Pero cuando se ha producido una ofensa, hay que realizar que es una ofensa. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que de repente hay hermanos que te, híjole, es que me ofendiste con el color de carpeta que pusiste. ¡Ah! ¿Eso no es ofensa? Es que no me saludaste. Ni siquiera te di ingrato. ¿Cómo te voy a saludar? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? De repente nos volvemos. No, pero tenemos que entender que si algo fue una ofensa, tenemos que tratar con ella como tal. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9 nos dice: controla tu carácter. Controla tu carácter. Porque el enojo es el distintivo de los necios. Uy. ¿Cuántos hemos sido necios? No me mire así, porque yo sé que hemos sido necios. Y compartía yo con Marito, le decía, estaba leyendo otra traducción de la Biblia. ¿Y saben qué dice? Porque el enojo es el distintivo, ¿está listo? De los estúpidos, de los tontos. ¡Wow! ¿No? Si en realidad no fue una ofensa, pues no tengo por qué ofenderme. Pero si fue una ofensa, no voy a pretender que no sucedió. No. La voy a pasar por alto, pero, escucha, no voy a permitir que tú me abuses. No voy a permitir que me tomes como un tonto. No quiere decir que estoy aprobando lo que hiciste, que fue bueno. No, fue malo. Fue una ofensa. No voy a actuar como que si no hubieras cometido la ofensa. No, sí lo hiciste, me ofendiste, me heriste. Pero de repente no. Alguien viene y te dice, oh, perdona. No te preocupes, no fue nada. O sea, mentiroso. Si no fue nada, porque andas chismeando y llorando con todo el mundo. Ay, que me hicieron. No, ¿qué onda? Sí fue una ofensa. Sí te ofendieron. Y hay que tratar con eso como se debe. No dejes que la gente se aproveche de ti. Bueno, le repito, usted viene y me pide dinero prestado, si lo tengo, y Dios me da lo que se lo prestamos. Pero si usted no me paga, no quiere decir, entiéndame, no quiere decir que no lo voy a saludar cuando lo vea por la gente. No, yo lo voy a saludar como que nada. No quiere decir tampoco que le voy a andar diciendo a medio mundo, ¿verdad? Vamos a llegar a un party, este no paga. No. A este no le presten, no. Pero quiere decir que usted me va a venir a pedir dinero prestado a mí, no se lo voy a prestar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque le voy a decir, lo primero que le voy a decir, pero todavía me debes, no me has pagado. No para como que estoy reservándola, no. Sino que quiero que Dios trate contigo. Disculpar sin una base bíblica. No. Yo te voy a mostrar bíblicamente que lo que hiciste estuvo mal. Y que incluso últimamente la ofensa, aunque me ofendiste y me heriste a mí, últimamente ofendiste a Dios. Y heriste el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no le diste la importancia a la palabra del Señor. No me voy a volver una persona amargada, sino que voy a perdonar y voy a seguir adelante. La próxima semana, no se lo pierda, porque vamos a entrar entonces ahora de lleno a lo que la Biblia nos enseña que es verdaderamente perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro.
Vamos a orar.